Estamos llegando ya al final de este capítulo 4. Todavía, bueno, esta noche de estudiante vamos a poder terminar, comenzando con el versículo 7, esta ocasión, y luego terminando los últimos versículos en la próxima hora que tenemos. En estos versículos encontramos una ampliación de la descripción de deterioro, decaimiento que comenzamos a ver ayer en este capítulo 4. Como en el versículo 6 de este capítulo vimos que esas palabras daban la pauta para lo que se describió en los versículos 1 al 5. Aquí, en esta sección, encontramos que los versículos 11 y 12 son los que nos dan la pauta para la situación que se describe en esta porción, es decir, del 7 al 16. Por esa razón es que voy a comenzar con esos versículos 11 y 12 y después vamos a regresar al versículo 7. Vemos ahí el resumen que tienen en sus bosquejos. Este pasaje nos indica, nos describe lo increíble que sucedió cuando la justa ira de Dios produjo la destrucción de Jerusalén, la decadencia en todo sector de la población y el destierro de los líderes, algo que no se imaginaron, aunque se les había advertido que ellos no se imaginaron que sucedería. En términos de aplicación, nadie en la congregación está exento de la justicia divina y sus devastadores efectos que, aunque no se crean posibles, al ocurrir, demuestran rechazo por Dios y los demás. En estos primeros dos versículos que hemos dicho establecen la pauta para la descripción que se nos da con los otros versículos hasta el versículo 16. En esos dos primeros versículos, 11 y 12, el punto que tenemos como punto primero es la justicia divina es devastadora a la confianza ilusoria. Esa palabra viene a ser clara. La confianza ilusoria de una congregación. En el versículo 11 leemos: Yahweh o Jehová, el Señor, completó su furor, derramó su ardiente ira y encendió un fuego en Sión que consumió sus cimientos. Toda la tragedia en la que Jerusalén se encontró, tanto la ciudad misma, los edificios, casas, como el sector, todo sector de la población, fue el resultado de la manifestación de la ira del Señor. A través de los años, con los reyes de Judá gobernando desde el año 931 hasta este tiempo, por el cual Lamentaciones fue escrita, es decir, 586, la mayoría de esos reyes fueron rebeldes a la exhortación de los profetas. Y el Señor entonces envió varias invasiones a través de todos esos años, invasiones a las que Judá tuvo que someterse, pero de una forma u otra el Señor levantó otro rey que sí era obediente a lo que él había establecido en la ley y a las predicaciones de los profetas, de manera que
no llegó Judá a su fin hasta este momento, por el cual, como dijimos, Lamentaciones fue escrita. Pero casi 350 años habían pasado desde el comienzo de esa división entre el norte y el sur. A Israel, el norte ya había pasado a la historia, pero por un número de años, el sur ya continuó. Dentro del periodo de los 50 años antes de la caída de Jerusalén, hubo 4 profetas, por lo menos, que sabemos que son mencionados en las Escrituras, que estuvieron ministrando a esta congregación, a este grupo de personas. Ya hemos hablado de Jeremías, que obviamente fue el más prominente por ser el que tuvo un ministerio más amplio en términos de años. Hemos dicho, por lo menos 40 años, esos últimos 40 años, él fue el líder en cuanto a pronunciar, declarar, anunciar la palabra del Señor. Pero también hubo otros que tuvieron un periodo más corto y sin embargo estuvieron ahí presentes dando a conocer la palabra del Señor. En noviembre del año pasado estudiamos a Sofonías y Sofonías tuvo un periodo corto de ministerio, allá por 635 a 625 antes de Cristo, de manera que unos 10 años tal vez. Habacuc, un periodo aún más corto, allá por el 606 y 605, hasta donde podemos determinar un par de años quizás. Ahora, Ezequiel sí también tuvo un periodo un poco más amplio, pero él estaba mayormente ministrando allá en Babilonia, ya después de que se había llevado la segunda deportación en el año 597, y al parecer, por lo que podemos ver en el libro mismo de Ezequiel, él parece haber comenzado su ministerio ya de predicación a los exiliados, allá por el año 593. Pero a pesar de todas esas predicaciones, sabemos que Judá no escuchó. Jeremías, como dijimos, tuvo el ministerio más extenso. Y en el capítulo 6 de Jeremías, versículos 16 al 17, encontramos la actitud del pueblo a las exhortaciones del profeta. Dice en el versículo 16, así dice Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero, he aquí la respuesta del pueblo, pero dijeron, no andaremos en él. Como dicen, ya más claro no canta un gallo. Ellos decidieron y definieron con sus palabras lo que habían escogido. Dice el Señor en el versículo 17, y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. Cuando se habla del sonido de la trompeta en el Antiguo Testamento, es alarma. Hoy día tenemos las sirenas que suenan, pero en aquellos tiempos la trompeta era la que anunciaba que algo estaba por suceder, era alarma. Dice, escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. Definida su decisión, no andaremos en él, no escucharemos. Esta fue la respuesta a otro de los mensajes en Jeremías 18:18. Después de que Jeremías les predicó, entonces ellos dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías.
porque la ley no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio. En otras palabras, nada de lo que él ha dicho sucederá. De manera que mejor nos deshacemos de él. Ni la palabra del profeta, venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. En otras palabras, sigamos dándole con nuestras palabras en su contra. Anoche mencionábamos la acción de Joacim, que fue el rey instalado por Faraón Necao en el año 605. Y total que este Joacim fue el que, mientras se leían las palabras que Jeremías había dictado a su secretario Baruch, mientras se le leían al rey y a sus oficiales, él iba con un cuchillo cortando ciertas partes del rollo. Ustedes saben, era un rollo que se extendía. A medida que iban leyendo, iba cortando el rollo y tirándolo en el fuego. De manera que cuando Jeremías dictó esas palabras, vinieron a ser para él nada de importancia y se convirtieron, lo escrito, en ceniza. Jeremías 26, al cual ya hemos hecho referencia en varias ocasiones, es prácticamente una repetición y en cierta forma expansión de lo que el discurso de Jeremías a la puerta del templo en el capítulo 7. Y ahí se indica la errada confianza que tenían ellos al considerar Jerusalén y el templo intocables e indestructibles, sin entender que no eran símbolos de protección necesariamente, sino que en vista del pacto concertado entre el Señor y ellos, ese era el lugar donde habrían de, con sinceridad, adorar al Señor al encontrarle en el lugar que él había designado para manifestar su presencia entre su pueblo. Pero una frase clave en ambos capítulos, 7 y 10 y 26, que como dije, son prácticamente lo mismo. Pero una frase clave es lo que el Señor les declara, que esta casa será como Silo y esta ciudad quedará desolada. Las palabras de los profetas enviados repetidas veces y la disciplina con las que el Señor quiso enmendar la conducta de ellos, llegó a su fin con el juicio definitivo contra Judá. Ahora, con la invasión babilonia, el Señor, leemos una vez más en el versículo 11, el Señor ha cumplido, o literalmente el Señor completó su furor, derramó su ardiente ira. A través de los años, como hemos dicho, Él envió disciplina con enemigos que los hostigaran, pero ahora Él completa su indignación, le pone fin, ya no más. El tarro se ha llenado, por decirlo así, el vaso ha comenzado a derramarse. Ya está completo, ya no más. Y por eso, entonces, Él envía la expresión de su furor, su ardiente ira, como dice en este versículo, derramó su ardiente ira y encendió un fuego en Sión que consumió, noten, interesantemente, como dice aquí, sus cimientos. Ya habíamos leído algo acerca de el fuego que el Señor había enviado en el capítulo 1, versículo 13. Aquí la ciudad personalizada está expresando lo que sufrió cuando los babilonios la destruyeron.
Dice, desde lo alto Él envió fuego que penetró en mis huesos. Y eso lo interpretamos como la estructura misma de la ciudad. Las paredes y todo lo interior que estaba sosteniendo aquellos edificios, tanto el templo como el resto de las casas y toda la ciudad. Pero aquí, en el versículo que hemos leído en el capítulo 4, versículo 11, habla de sus cimientos, de manera que no solo la estructura, pero hasta los cimientos, como para decir, nada quedó, nada para que pudiese continuar siendo sostenida la ciudad. Todo el Señor deshizo, le prendió fuego. Y el fuego que consumió a Jerusalén fue literal. Ya hemos hecho referencia al pasaje de 2 Reyes 25. Ese pasaje es clave porque prácticamente da un resumen de lo que sucedió durante ese tiempo de la destrucción, la invasión, la entrada de los babilonios y lo que hicieron en ese tiempo. Pero los versículos 8 al 10 nos hablan de ese fulano Nabuzaradán, que habría sido el capitán de la guardia del rey Nabucodonosor. Y él fue el encargado de traer las antorchas y todo lo demás que era necesario para ponerle fuego a la ciudad. Ahí leemos que él quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. De manera que lo anunciado por Jeremías por 40 años y los otros profetas que tuvieron un tiempo más corto, pero que también declararon el mensaje del Señor, todo eso se llevó a cabo y el Señor completó su furor. Ahora en el versículo 12, leemos una vez más, capítulo 4, versículo 12, dice, no creyeron los reyes de la tierra ni ninguno de sus habitantes del mundo que pudieran entrar el adversario y el enemigo por las puertas de Jerusalén. Mientras que el versículo 11 da a conocer la finalización de la actividad del Señor en forma judicial contra Judá y Jerusalén, haber completado lo que él tenía planeado como acción judicial en contra de esa ciudad que le había rechazado, el versículo 12 da a conocer el sentir de los que con su incredulidad fueron sorprendidos por lo que Dios hizo. Ahora, es cierto, cuando leemos este versículo, que de inmediato nos damos cuenta de que las palabras aquí escritas se refieren mayormente a los reyes y personas más allá de los confines de Judá y Jerusalén. Estos son evidentemente de los vecinos, los pueblos alrededor, pues dicen los reyes de la tierra y los habitantes del mundo. Sí, es cierto, ese es el caso. Son los vecinos, los que no creyeron ni se imaginaron que tal cosa sucedería. Pero la indicación a través de todo el pasaje es que ese era el sentir también de los habitantes de Jerusalén. Ellos poseían cierto sentido de seguridad que en realidad resultó siendo para ellos una segura inseguridad. Ciertamente, esa inseguridad es definitiva, es segura. No podían ellos continuar pensando que el templo, por estar en la ciudad escogida por el Señor, que eso les iba a proteger. Evidentemente, algunos pueblos
vecinos no consideraban fácil hacer caer a la ciudad. Y eso nos lo dice el escritor de Lamentaciones en ese versículo que acabamos de leer, versículo 12. Los reyes de la tierra no creyeron, ni ninguno de los habitantes del mundo, que pudieran entrar el adversario y el enemigo por las puertas de Jerusalén. Aunque anteriormente había habido un número de ataques a través de la historia, la posición elevada y los muros alrededor de Jerusalén hacían difícil la entrada para cualquier invasor. Pensar cuán difícil era hacerlo, quizás se clavó, por decirlo así, se grabó en la mente de los vecinos en vista de la experiencia de un fulano, un rey de Asiria, de nombre Sennacherib. Allí aparece en el Antiguo Testamento, Sennacherib. Sennacherib fue rey de Asiria durante el tiempo, o emperador en realidad, aunque le llaman rey, pero era un imperio, Asiria. Al mismo tiempo que Ezequías fue rey en Judá. Y en el año 701, los asirios intentaron entrar a Jerusalén y, obviamente, someterla, hacerla que fuese tributaria a Asiria. Y lo que sucedió es que Sennacherib envió a sus representantes para que intimidara a los judíos. Pero sucedió que Ezequías, que era un buen rey, uno que había actuado de acuerdo con lo que el Señor había estipulado, Ezequías, quien inició y llevó a cabo una reforma en Judá, mientras el país había ido hacia abajo espiritualmente, él celebró una Pascua y hubo un gran avivamiento durante su tiempo, de manera que era un hombre entregado al Señor. De manera que cuando se le envió una carta diciendo todas las amenazas de parte del rey de Asiria, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Se fue al templo y prácticamente puso la carta enfrente del Señor, enfrente del altar, como diciéndole: Señor, mira, aquí está lo que me dicen, tú toma cuidado de la situación. Y como resultado de eso, leemos que los asirios, mientras estaban acampados fuera de Judá, leemos que un ángel del Señor vino y mató a 185,000 asirios, y Sennacherib se regresó a su lugar. ¿Y qué sucedió? Cuando llegó, sus propios hijos lo mataron. De manera que eso pienso que habría sido parte de la razón por la cual los vecinos inmediatos en el área no pensaron que habría sido muy fácil conquistar a Jerusalén. Eso había quedado en la mente de ellos. Y por lo tanto es que leemos las palabras de este versículo. Pero ahora los babilonios habían entrado a la ciudad, la habían destruido. La población de Jerusalén y Judá erraron pensando, o la población erró, pensando que la derrota de Sennacherib, más de un siglo antes, permanecería y que por lo tanto el templo de Jehová no podía ser destruido. Pero su irreverencia, es decir, del pueblo, su irreverencia, les hizo pensar que ese templo era tan solo un escudo
protector, sin importar cómo se conducían. Jeremías 5, 1 y 2 dice: recorred las calles de Jerusalén. Mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Pues aunque digan, vive Yahweh, de cierto juran falsamente. Lo que prevaleció entre ellos fueron las tradiciones, los nombres, los sitios considerados santos. Fueron cosas que infundieron al pueblo ese sentido de seguridad que resultó siendo inseguro en verdad, porque todo era basado en lo relacionado con Dios, pero no en la persona de Dios. Y después de siglos deseando corregir el error en que ellos vivían, el Señor enviando a estos profetas, al fin entonces ejecutó su justicia, sobre lo cual fue literalmente devastador para ellos y para la confianza ilusoria, una confianza ilusoria en la que vivían. Es posible para una congregación evangélica hoy vivir una situación similar. Aferrarse a las tradiciones que a través de los años nos han identificado con lo evangélico, o bien implementar nuevas tradiciones que con el tiempo vienen a ser la nueva identificación, algo que supongo que ha sucedido en los últimos años en nuestros círculos evangélicos, entre comillas. He mencionado esto varias veces y voy a sonar como que si fuese un disco rayado, pero creo que vale la pena repetirlo. Los cultos o servicios del domingo o de otros días, la manera de dirigirnos unos a otros, hermano, hermana, hablar de oración, inclinar el rostro, cerrar los ojos, decir amén, ofrendar, memorizar versículos, tener una Biblia, 2, 3 o 4 en casa. Estas cosas y seguramente otras que nos identifican como evangélicos, como cristianos, si es en eso en lo que estamos confiando, entonces, hermanos, es algo totalmente ilusorio. Obviamente, todas esas cosas son importantes, son parte de nuestra vida, en la que le demostramos al Señor nuestra entrega, nuestra fe en Él. Pero nuestra fe, aquello de lo que dependemos para tener ese sentido de seguridad, no deben ser tales cosas, no deben de ser tales tradiciones, no deben de ser tales costumbres, sino que debe ser nuestra fe, nuestra entrega, nuestra verdadera y sincera dedicación al Señor. Algo que no estuvo presente entre los judíos de aquel tiempo. En otras palabras, tal como ellos llegaron a un punto en el cual fueron judicialmente castigados por el Señor. Cuando el Señor completó todo lo que tenía diseñado para ellos en forma de juicio y de castigo, si el evangélico, si una iglesia, una congregación o parte de ella continúa únicamente basándose en la ilusión de que sus tradiciones habrán de servirle
de seguridad, entonces llegará el tiempo cuando también ese juicio estará presente. Porque otro versículo que hemos mencionado en varias ocasiones del Nuevo Testamento, todos debemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo. La justicia divina entonces es devastadora a la confianza ilusoria de una congregación. Versículos 11 y 12. Ahora que hemos visto algo acerca del hecho de que estos versículos vienen a ser la clave para entender todo el lamento que se menciona en los demás versículos, entonces regresemos a los versículos 7 al 9 en el segundo punto. Entendámoslos, encontremos allí una aplicación para nuestras vidas. En segundo punto, entonces, en segundo lugar, no hay exención de la justicia divina para los que tienen privilegios en la congregación. Noten ustedes. Versículo 7 dice, sus consagrados. La Reina Valera dice nobles, sus consagrados literalmente. Eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rojizos de cuerpo que los corales, como el zafiro, su apariencia. Consagrados es el mismo término que en el Antiguo Testamento se usa para la palabra nazareo. Números 6:2, por ejemplo. Sabemos que Sansón era un nazareo dedicado al Señor, que físicamente se dejaba saber por el crecimiento de su pelo, de su cabello. Y otros versículos en los cuales se usa, pero esa es la palabra, literalmente, nazareo. Algunos traducen en algunas partes príncipe, la Reina Valera actualizada, lo traduce así en varios lugares, pero la idea de consagrados, nazareo o príncipe o nobles, la idea es de alguien privilegiado. Alguna persona que se le ha concedido cierto privilegio que a la vez conlleva, como sabemos, responsabilidades. La descripción que se da de los personajes de estos personajes en este versículo es con una apariencia evidentemente atractiva. Algunos piensan que la pureza que aquí se menciona, sus consagrados eran más puros que la nieve. Esa pureza que se refiere quizás a la limpieza de sus vestimentas. Y que la blancura y lo rojizo tienen que ver con su tez. La comparación con el zafiro se interpreta como una apariencia radiante. Obviamente aquí tenemos un lenguaje poético, desde luego. Y en general el significado es que cuando estos personajes aparecían en la calle o en la plaza o en el templo, de inmediato se les reconocía. O sea, se sabía quiénes eran. Su presencia se notaba y sobresalía. Era impresionante. El versículo 8, con toda su posición de privilegio, fuese de rango, fuese de posición, cualquier otra cosa, a lo que esa designación de consagrado se refiera, estas personas
no estuvieron exentos del juicio que el Señor envió contra la ciudad y sus habitantes. Como el resto de la población, sufrieron los estragos del ataque. Ellos estuvieron sujetos a lo mismo. Sus casas fueron quemadas, tuvieron que salir a la calle y quizás hasta ir al basurero para subsistir, como lo que leímos el día de ayer en la noche, y en dramático contraste con la descripción del versículo 7, su apariencia sufrió drásticamente. Noten ustedes que la extraordinaria descripción que se dio en el versículo 7 cambia totalmente a lo que encontramos en el versículo 8. Dice, más negro que el hollín es su aspecto. No se le reconoce por las calles. Se ha pegado su piel a sus huesos, se ha marchitado, se ha vuelto como madera. La destrucción, la muerte, el exilio, escasez y hambre y todas esas cosas ocasionaron cierto deterioro, decaimiento en su semblante. Ya aquellos que anteriormente de inmediato se reconocían cuando pasaban por las calles o la plaza o el templo, ahora no se sabe quiénes son por la forma en que ha llevado a cambiar su apariencia. Flacos, demacrados, desnutridos, con su piel seca, evidentemente eso más negro que el hollín en su aspecto. Es una referencia a su piel seca y oscurecida por el ardiente sol de la región. Se les compara a árboles secos que han perdido su vigor y vida. Los privilegios que anteriormente gozaron, evidentemente no les eximieron de los efectos del juicio del Señor. Habiendo dicho algo, habiendo hecho un contraste entre lo que eran antes de que llegara el juicio y lo que vinieron a ser después de ese juicio, ahora se nos dice, se hace otra comparación en el versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los que murieron de hambre, que se consumen, extenuados por falta de los frutos de los campos. Los que murieron durante el ataque de los babilonios tuvieron una muerte prácticamente instantánea o relativamente rápida. Y eso obviamente acortó el sufrimiento para ellos. Pero los sobrevivientes, incluyendo a los que se describen en los versículos 7 y 8, aquellos que continuaron bajo la difícil situación de escasez en ese tiempo, para ellos enfrentaban la lenta prolongación del sufrimiento. Mientras encontraban algo para comer, el tiempo para morir pues se extendía un poco. Ya no muero hoy, pero a lo mejor mañana o a lo mejor la próxima semana. ¿Pero qué? Con eso también sus padecimientos. Una difícil situación para ellos. Ya hemos mencionado también que la invasión destruyó todos los sembrados, la producción y labor agrícola. Durante el año y medio que estuvo la ciudad bajo sitio, fue imposible salir a trabajar en los campos y todo eso afectó, trayendo la escasez de la cual ahora eran víctimas. El versículo 9, entonces, sirve de transición, porque aunque incluye a los consagrados de los versículos 7 y 8, también incluye el resto de los sobrevivientes que hacían lo mismo
deseando vivir un día más. Y de esos otros sobrevivientes leemos algo de ellos en los versículos 10, del 13 al 16. Pero antes de ir ahí, examinemos algo que los versículos 7 al 9 que ya hemos leído nos enseñan a nosotros hoy. Hemos verbalizado el principio de aplicación para nosotros en estos versículos, la totalidad de ellos, que no hay exención de la justicia divina para los que tienen privilegios en la congregación. Cuando pensamos en los privilegiados en la congregación, hablamos de los que han mostrado deseos de servir y que en alguna forma se les concede esa oportunidad o privilegio. Maestros en la escuela dominical, ujieres, músicos, el aspecto técnico, ahí como la hermana Mirna está en esta noche llevando a cabo, lo económico, diáconos, obviamente ancianos, personas encargadas de, en este caso, las sillas y hacer esto, las mesas, tantas otras cosas que involucran. Bueno, todo eso son formas de servir al Señor, servir a la congregación y privilegios que se tienen. Esos hermanos y hermanas obviamente son notables, se reconocen, no por la gran vestimenta que llevan o por su tez y apariencia y todo, no, se reconocen por lo que hacen. Sabemos que tal persona está encargada de esto y esto. Se les ha consagrado, dedicado para eso. Y Pablo hace mención del ejercicio de algunos dones en Romanos 12, 7 y 8. Si el de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y así continúa. A cada uno a quien se le concede esa oportunidad de servir en la congregación, se le exhorta a hacerlo con fidelidad, con dedicación, con eficacia. Pero ¿qué sucede cuando la congregación comienza a desviarse de su propósito? Como aquella congregación de Judá y Jerusalén se desvió de aquello para lo que el Señor les había puesto en la tierra y les había dado esa tierra. ¿Qué sucede cuando una congregación comienza a desviarse de su propósito? Cuando se acostumbra puramente a funcionar como un grupo que se reúne, una vez más, los domingos para hacer su ritual y punto. Que cuando ese ritual se vuelve mediocre y pierde su significado, cuando para la congregación ese ritual se convierte en solo una tradición. Lo que pasa entonces es que los privilegiados, los que sirven en diversas capacidades, junto al resto de la congregación, pierden su enfoque en lo que hacen. Ya no lo hacen porque sirven al Señor y desean contribuir al ministerio, sino porque lo han hecho ya por algún tiempo. He tenido la oportunidad de tener contacto con iglesias en diversos países. Y una cosa que he notado en un grupo, no voy a mencionar el nombre de este grupo, ni denominación, ni nada de eso, pero he notado que en ciertas de estas iglesias, aunque son de sana doctrina en lo que se refiere a la declaración doctrinal escrita, y que en su práctica, en los cultos, las reuniones, todo es muy conservador. Pero he notado
que en algunos casos personas que han estado sirviendo en determinada función dentro de esa congregación han estado ya ahí por unos cuantos siglos. Y tanto tiempo hace que en realidad son lo que son porque siempre lo han sido. Y ya la función para la cual se les dio ese privilegio, en realidad ya no se lleva. Y eso indica que la congregación sufre. Y he visto como muchas de estas congregaciones han decaído. Congregaciones que en un tiempo anterior fueron pioneras en el ministerio en su región, pero han decaído tremendamente, porque ya la función ha venido a ser sencillamente eso, una función. ¿Qué pasó con los consagrados, príncipes, nobles en Judá y Jerusalén antes de que el juicio de Dios se llevara a cabo? Evidentemente no escucharon a Jeremías, Sofonías o a Habacuc. Por la posición que tenían, ¿acaso no pudieron haber influenciado al rey y a otros líderes para corregir el desorden en Judá? Bueno, esa es la situación. Si lo intentaron o no, la Biblia no lo dice. Pero creo que también debe estar esta responsabilidad presente entre nuestras congregaciones. Creo que debemos de recordar que el privilegio ha sido dado para que continuemos hacia adelante con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y así que el ministerio en su totalidad pueda funcionar como el Señor desea y de la manera que en realidad podamos honrarle a Él. La justicia divina es devastadora a la confianza ilusoria de una congregación. En segundo lugar, no hay exención de la justicia divina para los que tienen privilegios en la congregación. En tercer lugar, no hay exención de la justicia divina aún para quienes han sido compasivos en su conducta. Veo que ya el tiempo sigue corriendo, pero comenzamos un poquito tarde hoy, ¿verdad? Quiere decir que vamos un poquito más. En el versículo 10, las manos de mujeres ¿qué? Compasivas. Pero lo que sigue no suena muy compasivo. No parece muy compasivo. Las manos de mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Ya hemos visto esto. Los niños morían de hambre porque sus madres no tenían que darles, y ahora ellas, para evitar su propia muerte, llegaron al extremo del canibalismo, alimentándose con sus propios hijos. ¿Cómo habría sido para madres que también estaban por morir llegar a tener que usar a su hijo muerto como el medio para sobrevivir? Eso era obviamente añadir al sufrimiento que ya todos en general habían experimentado. Las madres no estaban exentas de lo que les estaba sucediendo a los demás. Ellas sufrieron todo lo que los demás sufrieron, y además de eso, esta otra situación tan extrema. Al
Algo similar había sucedido un par de siglos antes en el Reino del Norte. Ustedes pueden ver el incidente que se reporta, seguramente cuando lo lean se van a recordar que ya lo han desconocido. Segundo de Reyes, capítulo 6, 24 a 31. El argumento de los dos mujeres, que una dice, esta me dijo que como había hambre en Samaria, eso es en el norte, Samaria, obviamente, en contraposición al sur, en Jerusalén, estaban una vez más sitiados por los, en este caso, por los sirios, no asirios, sirios. Esta mujer me dijo que hoy nos comiéramos a mi hijo y que mañana nos comamos el de ella. Bueno, ya nos comimos el mío, pero ahora no quiere darnos el de ella, lo ha escondido. Y esa situación. Pero el punto es ese, que esa situación ya se había dado en tiempos antiguos. Y eso vino a ser prácticamente una maldición para tanto Israel como para Judá. Esa maldición fue anunciada. Ya creo en otra ocasión leímos Levítico 26, 28 y 29, donde se habla, el Señor les dice, imagínense, desde el tiempo de Moisés, el Señor les profetiza, les da a conocer que a causa de su incredulidad y todo lo que el Señor, Él enviaría en contra de ellos, llegarían a esta situación, comeréis la carne de vuestros hijos, versículo 29, y la carne de vuestras hijas comeréis. En Deuteronomio 28, que, repito, tiene que ver con las bendiciones y las maldiciones. Entre las maldiciones se les menciona versículo 57, perdón, tengo que agarrarle el hilo a todo el pasaje. Versículo 56, la mujer tierna y delicada en medio tuyo, que no osaría poner la planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil hacia el esposo, también hacia su hijo, hacia su hija, hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos que dé luz, porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa. Lo mismo Jeremías 19:9, de manera que la mención específica de las madres, en este versículo, la mención específica de ellas, no es una indicación de que solo ellas lo hicieron. Seguramente hubo otras personas que hicieron tal cosa, porque se vieron en una situación de que si no como algo hoy, me muero. Entonces también seguramente otros lo hicieron, y no solo con niños, sino con también el abuelo que se murió ayer, me lo como hoy. Eso evidentemente sucedió. Esto obviamente, no que todos lo hicieron tampoco, más bien simplemente fue la excepción y no la regla. Pero las madres se mencionan, creo, en este pasaje para hacer resaltar que el sentido de protección, de compasión, de amor, de ternura que caracteriza a una madre había sido reemplazado por el de autopreservación. De manera que se mencionan ellas no por ser únicas en cuanto a esta situación, sino porque representaban algo tan especial en cuanto a su compasión, ternura hacia sus hijos, pero que llegaron al extremo y seguramente otros también lo hicieron. En el Nuevo Testamento no tenemos una situación similar porque la lucha y la agresión que el pueblo de Dios confronta es espiritual. El peligro que nos amenaza hoy día en cuanto a hambre, en cuanto a desnutrición,
es espiritual. Y las exhortaciones para que no estemos sujetos a los efectos de ese hambre son dirigidas a toda la iglesia. Pasajes como los que nos hablan de la leche espiritual, la necesidad de ir más allá de solo la leche y de estar listo para digerir la carne espiritual, la carne de la palabra, y esos versículos. De manera entonces, hermanos, que cuando hay hambre de la palabra y una consecuente desnutrición espiritual, eso una vez más afecta a toda la congregación. No solo los adultos, sino que también a los niños. Y por eso es que es tan importante el ministerio a los niños en las congregaciones. Y el ministerio a los jóvenes. Porque el hecho de que los padres estén dedicados al Señor y lo demuestren en la iglesia, no significa que los hijos van a ser automáticamente personas que tendrán la misma dedicación. Y eso entonces debe de ayudarnos a nosotros que somos padres. Bueno, yo ya no tengo niños pequeños, ya los nuestros están grandes y tienen sus propios hijos. Pero los padres, la importancia, hermanos, de ayudar a mitigar el hambre espiritual de los hijos en casa, porque es ahí donde comienza. Y ese es un gran problema, creo. Y voy a tomarme un par de minutos más. Ese es un gran problema en las iglesias evangélicas hoy día. Y creo que esa es la razón por la cual estamos en la situación espiritual de decaimiento y deterioro que en general las iglesias evangélicas se encuentran. Porque hemos dejado el alimento espiritual para los niños y jóvenes. ¿A quién? A la iglesia. Pero ¿quiénes son responsables? Los padres, exactamente. No es cuestión de darles alimentar a los hijos con el alimento físico 2 veces por semana o 3 veces por semana. Se nos ponen en huelga si intentamos hacer eso. Pero muchas veces pensamos que una vez a la semana, cuando vayan a la iglesia, entonces van a ser alimentados y a todos está bien. Imposible, no puede ser así. Entonces, eso del hambre espiritual y la instrucción espiritual es algo que debemos poner atención. Y hay otro punto que está aquí, solo lo voy a mencionar, ustedes pueden ver los versículos 13 al 16, que no hay exención de la justicia divina para los líderes de la congregación. Cuando vimos los versículos 11 y 12, dijimos que esto dan la pauta para la situación que se describe en el pasaje, el cual continúa con el deterioro y decadencia que dio lugar al lamento que comienza en este capítulo 4. De manera que toda la tragedia en la cual Jerusalén se encontró, todo sector de la congregación, fue el resultado de la manifestación de la ira de Dios. Pero tenemos en los próximos versículos ahí, noten, por lo menos los voy a leer. Versículo 13, a causa, noten cómo comienza, a causa de los pecados de sus profetas, de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, vagaron ciegos por las calles. Ahí está. En vista de lo que hicieron en el versículo 13, entonces, el juicio que el Señor les envió, en el versículo 14,
anduvieron ambulantes, sin dirección, de un lado para otro, fueron rechazados por la misma población. En el versículo 15, apartados e inmundos, los trataron como que si fuesen leprosos. Y en el versículo 16, la presencia, literalmente el rostro del Señor los dispersó. No volverá a mirarlos. Queriendo decir que entonces el rostro del Señor, la presencia del Señor, ya no pondrá cuidado sobre ellos porque Él los ha enviado a otros lugares, los ha dispersado. La gente no honró a los sacerdotes ni tuvieron piedad de los ancianos. Reina Valera dice ahí de los viejos, pero no creo que está hablando, en vista del contexto, la palabra ancianos en el sentido de los que son líderes y la palabra viejos es exactamente la misma en hebreo, de manera que ellos traducen, Reina Valera, es decir, traduce viejos, pero no creo que está hablando de viejo en el sentido de edad, los viejitos con el bordón, que los despreciaron. No, los ancianos, los líderes, así como habla de los sacerdotes, de los profetas y ahora de los ancianos, fueron despreciados. El Señor los castigó porque no cumplieron con su responsabilidad. Ellos también fueron incluidos y no estuvieron exentos de el juicio que el Señor tenía para ellos. Bueno, quedémonos ahí y después vamos a orar todos juntos porque el tiempo se nos